Muy bien, entonces tenemos el tema de esta semana. Como ven en la imagen, corresponde a ver a la corporeidad y a la motricidad. Para algunos serán lo mismo, pero para otros pues será dos temas diferentes. Bueno, ya iremos viendo y ustedes van a sacar sus propias conclusiones, ¿ya? Bien, empezamos con corporeidad. Inicia con la fenomenología, la cual se da mediante un intelectual llamado Edmund Husserl, que lo ve desde un punto filosófico, más involucrado al pensamiento, ¿no? A la mente del ser humano, ¿no? Indudablemente acompañado del cuerpo, ¿no? Antiguamente ustedes saben que había una frase muy divulgada, la cual era mente sana en cuerpo sano, ¿no? Entonces lo veían de esa forma, ¿no? Los griegos, que mediante Juvenal dio a conocer esa frase, ¿no? Profe, pero ¿usted qué opina de esa frase? Mi opinión es que puede ser interpretado por diferentes formas, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, o cuerpo sano en mente sana, ¿no? Indudablemente que quedó corto, que no solamente vemos que hay el cuerpo y la mente, sino también vemos que hay otros cuerpos, por ejemplo, el cuerpo emocional, lo que siente la persona, el cuerpo espiritual, que va ligado al alma, como los más importantes, ¿no? Quizás las investigaciones han dado pie a que eso se vaya presentando, ¿no? Entonces, esta situación merece un análisis más profundo, ¿no? Y Maurice Merleau-Ponty pues da justamente más acercamiento, ¿no? A esos primeros conceptos que Husserl dio sobre la fenomenología, ¿no? Y la fenomenología no es otra cosa más que una ciencia que estudia los fenómenos naturales y sociales, ¿no? O sea, todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que vamos percibiendo mediante nuestros sentidos, ¿no? Que ustedes ya lo conocen perfectamente y que se da en interacción con la naturaleza, ¿no? Entonces, mucho se habla también de naturalismo como otra corriente, ¿no? Que justamente habla de la naturaleza, ¿no? El, el materialismo también, ¿no? Es otra corriente que indudablemente pues tiene que ver con lo material, con lo que nosotros vemos que es el cuerpo, lo tangible, ¿no? Lo que podemos tocar. Entonces, Maurice Merleau-Ponty, ya más adentrando, tiene una frase que lo caracteriza en la mayoría de autores que hablan de corporeidad, ¿no? Porque él dice, yo no estoy delante de mi cuerpo, yo soy mi cuerpo y estoy dentro de mi cuerpo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa que Maurice Merleau-Ponty hace de que se pueda dar ya una entrada saliendo más de lo que tiene que ver con el pensamiento, a verlo ya
más que todo en base a los inicios de lo que va a ser después el movimiento, ¿no? Porque indudablemente esa mente y ese cuerpo pues tiene que ir direccionado, ¿no? hacia un fin que te permita luego ir viendo las potencialidades que tiene, ¿no? Y es justamente cuando en el mismo siglo XIX, ¿no? Que es donde Maurice Merleau-Ponty inicia este trayecto. Husserl pertenece al siglo XVIII, ¿no? Por eso se le considera uno de los primeros representantes. Le sigue aquí este investigador llamado Jean Le Bourge. Investigador porque tiene muchas publicaciones en el campo del movimiento, ¿no? Una de ellas es La educación por el movimiento, y la otra que es el movimiento en el desarrollo del ser humano, ¿no? Da a conocer justamente esta corriente psicomotriz, ¿no? Que involucra a la mente y al movimiento, ¿no? Entonces, la mente y el movimiento en el cuerpo, pues, da la posibilidad a esa persona para que pueda autoconocerse, pueda autoexplorarse, pueda conocer cómo va desarrollándose al interior, ¿no? Y también le permita conocer, ¿no? Todo lo que está a su alrededor, ¿no? Entonces, poder aprender de manera significativa, ¿no? Donde tenga que ver con, por un lado, la actividad física y por el otro, la danza, ¿no? Y otras actividades que ayudan a, a ese descubrimiento, ¿no? Que lo hace de manera individual, ¿no? O sea, el ser humano solo. Luego, con el paso del tiempo, ¿no? Vemos a Pierre Parlevas, ¿no? Que también recoge algunos aportes de Le Bourge, pero él dice, el ser humano no solo aprende estando solo, sino sacaría más ventaja haciéndolo en sociedad. Entonces, ante ello, crea esta corriente de praxeología motriz, que es la ciencia de la práctica motriz, ¿no? Si es que para él el ser humano tiene que interactuar con un grupo de personas para que pueda ganar más experiencia, ¿no? Va a ser mejor que estando solo. Y lo relaciona al deporte, a los juegos, ¿no? Que se dan en sociedad, ¿no? Los deportes colectivos, los juegos cooperativos, ¿no? Que ganan mayor fuerza, ¿no? En ese aspecto. También, indudablemente, las actividades físicas cooperativas, que va a permitir que esa persona pues, pueda ganar ideas de otros, ¿no? Aprender de otros, experiencias de otros, ya sea mediante el movimiento, mediante la conversación que tengan con ellos, y lo refleja en un libro muy interesante que es llamado Léxico de Praxeología Motriz, también conocido como juego, deporte y sociedad. ¿Ya? Se le relaciona mucho también con la sociología, ¿no? Es más, tiene un libro publicado llamado Sociología del Deporte.
en donde también da a conocer parte de esas experiencias que hemos mencionado, ¿no? Y bueno, también otro contemporáneo, Manuel Sergio, que es portugués, bueno, para Levás es francés, Manuel Sergio portugués, que para él tanto la motricidad como la corporeidad son lo mismo, no hay diferencias, ¿no? También este destacado Manuel Sergio, investigador, tiene publicaciones en referencia a lo que es epistemología y motricidad, ¿no? Ustedes lo pueden buscar en el Google y se van a dar cuenta de sus publicaciones que están en portugués, ¿no? Luego, miren, haciendo ese preámbulo, mediante las corrientes que han ido surgiendo, luego Alicia Grasso da a conocer este concepto, ¿no? Que justamente tiene que ver con ese descubrimiento de la persona, ¿no? Y así como Maurice Merleau-Ponty considerar, ¿no? Como vemos ahí, quién soy, ¿no? Estoy en este mundo, ¿no? Que soy yo y todo lo que le identifica o caracteriza también, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado en algún momento, escuchar a nuestras madres decir, mujeriego como su padre, ¿no? De repente alguien por ahí llegó a escuchar esa frase, o de repente linda como su madre, ¿no? Entonces, esa es una parte de caracterización que de enumerarlas puede haber un montón, pero para que tengan la idea de cómo nosotros podemos tener esa primera impresión, que puede ser equivocada, porque de repente estamos en la calle y vemos una persona gordita y decimos, mira ese gordo, se ve que come comida chatarra, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente. Pero si vamos más a profundidad, de repente esa persona está gorda porque hace mucha fuerza máxima y hace que los músculos se desarrollen. Entonces, es muy variable, ¿no? Esa apreciación que podemos tener de una determinada cosa que podemos ver, ¿no? Y bueno, como vemos también refleja en esa definición cómo se concibe al individuo y también al grupo, ¿no? Y cómo vamos nosotros trascendiendo, ¿no? En ese proceso. Entonces, corporeidad, ¿no? Era lo que antiguamente se conocía como solo el cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo, todos sabemos que puede estar sin vida, ¿no? Y eso es finalmente a lo que llega el cuerpo. Pero mientras ese cuerpo está en movimiento, como es la corporeidad, pues puede interactuar, puede pensar, puede sentir, y una vez que ya el cuerpo muere, pues ya deja de ser corporeidad para ahora sí ser un cuerpo, ¿no? Ahí tenemos justamente a la pregunta que hizo el compañero, ¿no? Los 4 cuerpos que mencionábamos, ¿no? El físico, el emocional, el mental y el espiritual. Entonces, por ese lado, tener esa posibilidad de poder ver cómo se interrelacionan para que den como resultado corporeidad, que pues indudablemente es materia, ¿no? Es la materia, es lo que podemos tocar, el cuerpo que tenemos, el que podemos ver, ¿no? Tocarnos la cara, tocarnos el pecho, ¿no? Y bueno, ver que también, como lo hablamos, se interrelaciona, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El cuerpo mental, ¿no?
es el que decide, ¿no? Yo puedo nadar, ¿ya? Yo puedo nadar. La acción, pues ahí está clarísima que es el nadar. Y luego una vez que, después que nada, la persona siente alegría, ¿no? Porque lo hizo. Igual, podemos ver de repente a una persona delgada, como hablamos, ¿no? Y podemos pensar que teniendo esa delgadez, ¿no? Nadie lo va a querer. Y si es así, ¿no? Que piensa que nadie le va a querer, pues se va a sentir triste. O de repente una persona fuerte, ¿no? Tiene un pensamiento que va a estar más seguro de lo que haga, ¿no? Porque nadie lo va a tumbar, nadie lo va a agredir, porque supuestamente está fuerte, ¿no? Y finalmente, pues el sentimiento será de satisfacción, de alegría, de júbilo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos formando en nuestra mente, esa idea de cómo nos sentimos. Y eso ha sido lo que es corporeidad, ¿no? Esto lo hemos extraído del libro de Alicia Grasso, una notable maestra de educación física argentina ella, y que, bueno, ayudó, ¿no? a ver que la corporeidad, pues, es justamente todas las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento, obviamente, porque como ya lo hemos visto, ¿no? Cuando tocamos el tema de actividad física, pues, esto es más que todo algo voluntario, ¿no? Lo de actividad física, pues es movimiento, pero también lo podemos ver cuando estamos en una manera pasiva. Y corporeidad, pues es ser mucho más con algo de intención. Y la motricidad, pues que viene a ser el complemento, ¿no? Que también recoge algunas partes o muchas partes de lo que es esta corporeidad, porque acá señala la parte cinésica. Como todos sabemos, tiene relación con esa inteligencia sinestésico-corporal, que tiene que ver netamente con el movimiento también. Lo simbólico, que en este caso es el reflejo que nos da una persona cuando la estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en confinamiento, no mucho se ve cómo se encuentra la persona, pero si nosotros somos muy minuciosos y vemos la foto de su perfil, ya sea de WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, nos podemos dar cuenta que muchas demuestran por ese medio ese símbolo. Por ejemplo, el símbolo de lazo negro, ¿no? Y quiere decir de que la persona pues, está pasando por un momento difícil, emotivo, muy duro, ¿no? De repente la pérdida de un ser querido. Y en otro momento podemos ver de repente que una persona pues no manifiesta nada porque no quiere dar a conocer cómo se siente, o sea, no pone fotos, no sube fotos, ¿no? Es que es muy, muy variable. Finalmente, lo cognoscitivo, que tiene que ver con el aprendizaje, y esto se ve reflejado, ¿no? Por ejemplo, en lo significativo que fue acá, en este caso, cuando las personas se suben a un objeto que es inestable y pueden mantener el equilibrio, la estabilidad, ¿no? Entonces, miren con facilidad cómo lo llegan a realizar, ¿no? Aquí tenemos, miren, justamente dos
conceptos, ¿no?, de lo que son el mover y el conmover, ¿no? Esto se puede interpretar, como lo vemos ahí en la parte de mover, movimiento, que es, por ejemplo, cuando nos trasladamos de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, yo manejo mi coche, ¿no? Entonces, estoy yéndome a otro lugar. O lo puedo hacer en bicicleta, o lo puedo hacer caminando, ¿no? En referencia a mover. Es un traslado, un desplazamiento, es ir de un lugar a otro. Como también lo vemos ahí en la definición, ¿no? Que haya movimiento. Luego, el conmover, ¿no?, que como vemos tiene que ver con el cuerpo emocional, ¿no? Porque ahí va a reflejar cómo nos sentimos. Algunos lo demuestran de repente mediante su postura, ¿no? Tienen una postura muy jorobada, como que no estuvieran seguros, pero si tienen una postura recta, ¿no?, como debe ser, pues indudablemente demuestra más seguridad. Entonces, mucho nuestro cuerpo está demostrando, ¿no? Ahorita, de repente, pueden haber personas que están aparentemente con la cámara prendida, pero como no le podemos ver, ¿no?, no se puede saber si realmente pues estarán escuchando mínimamente, porque lo ideal sería que lo vean siguiendo la hilación a la presentación que estamos haciendo ahora y así poder sacar mejores conclusiones, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada uno cómo quiera formarse, ¿no? Cómo quiera salir a interactuar con otros profesionales también de su rama, ¿no? Entonces, es más de responsabilidad. Finalmente tenemos aquí las manifestaciones de la motricidad que la vemos cuando se presenta en la danza, en el deporte, en el juego, en la educación física, teatro también como parte de actividad, la música, ¿no?, que también nos hace mover. Hay algunos instrumentos que los tocan bailando, por ejemplo, en las batucadas, ¿no? De repente ustedes han escuchado esos ritmos, ¿no?, en donde hay mucho movimiento. En otro aspecto, aquí vemos algunos perfiles motrices, ¿no?, en donde se va a presentar lo educativo, ¿no?, ya sea colegio o universidad, instituto, utilitario, parte de nuestra vida, ¿no? También lo vemos cuando hacemos determinadas cosas, ya sea en el trabajo, en la casa, lo competitivo también, ¿no?, porque nos va a permitir poner en funcionamiento la parte física, la parte intelectual, ¿no? Y lo terapéutico, que tiene que ver más con prevenir algunas lesiones, ¿no? Y finalmente las tendencias motrices, ¿no?, que son corrientes, ¿no?, de la psicología, de la educación, ¿no? Todo esto nace a raíz de los psicólogos para esta área, teniendo como referente a Jean Piaget, a Vygotsky, a Auswell, a Brunner y muchos otros más, ¿no?, que con su pensamiento pues llegaron a dar a conocer a esta pedagogía, ¿no?, que bueno, siempre se la vincula con la educación, pero que tienen también diferencias, ¿no? Lo recreativo, ¿no?, expresivo, que pues tiene que ver
más que todo con el movimiento, ¿no? Que ya hemos visto algunas propuestas, y lo agonístico, ¿no? También que con esto se va a complementar, ¿no? Las corrientes, ¿no? Que muchas veces, pues para algunos puede ser de una manera muy, muy suave, y para otros, pues, más de estar preparándose, ¿no? En las referencias que vemos ahora, son los libros que nos ayudaron a elaborar este trabajo. Principalmente rescato el de Castañer y Camerino, en donde hemos extraído la parte de motricidad, y este último que les mencioné, La corporeidad incorporada, de Alicia Grasso, en donde vemos justamente esa parte de corporeidad, ¿no? Y bueno, a resumidas cuentas, esta motricidad pues viene a ser ese aprendizaje que vamos nosotros acumulando y que nos sirve para luego, ¿no?, desenvolvernos en la sociedad, ¿no? Algunos dirán, pero ¿para qué me va a servir a mí pasar un balón? ¿Para qué me va a servir un salto? ¿No? ¿Para qué me va a servir desplazarme? Y cuando vemos que pasa el tiempo, ustedes dense cuenta cuando están por la calle y vean cómo algunos ni siquiera coordinan el movimiento de sus pies con el movimiento de sus brazos, ¿no? Porque caminan sin mover los brazos, solo mueven los pies. O si mueven los brazos, pues no lo hacen llevando los brazos por detrás del cuerpo. Si no lo llevan, se quedan hasta la altura de los costados de su cuerpo y por adelante, entre adelante y los costados de su cuerpo, pero no lo llevan atrás. Entonces, son serias deficiencias motoras que tenemos, que encontramos, y que sin duda nos permite poder conocer lo bello que es el movimiento, ¿no?, lo armónico, lo sincrónico que representa. Entonces, esto es visto antiguamente como psicomotricidad, pero ahora motricidad pues engloba lo mismo prácticamente, pero ya siendo más profundo en esos puntos, ¿no? Bueno, esto ha sido el tema, y bueno, también de paso los invito a que revisen su aula virtual. En caso vean que hay tarea, pues tienen toda esta semana para que hagan esa tarea. En caso no vean que hay tarea, ¿no?, en la semana que viene, pues no habrá, ¿no? Bueno, esto fue todo por esta semana en relación al tema. Puede tener el video, José. José, ¿me escuchas? Creo que se lo desconectó el internet, profesor. Acá lo Se veo están conectado, teniendo José. problemas con internet, se le iba y venía, pero sí se ha estado atento a la clase. Sí, sí. Sí. No, Sí, profe, quiero está saber si fallando ya el internet. ha detenido el video. No sé si le pueden preguntar. José, ¿me escuchas? Sí, profe, normal se le escucha. Sí, pero José, quiero saber si es que pudo grabar el video. ¿Se encuentra José? Sí, profe, aquí está. José, ¿pudiste grabar el video? Claro, sí lo grabé, aquí está. Lo detengo. Ah,